Vamos, hermanos, a participar de la palabra del Señor, el mensaje que hoy Dios ha preparado a través de nuestro hermano ministro, a quien les pido recibamos con el saludo de paz que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Gracias, hermano Adán, por su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, son tan amables, por favor. Y en esta tarde, como siempre, estamos enviando saludos a todos nuestros hermanos que nos ven a través de internet. Que, hermanos, la verdad, aquí estamos en la Ciudad de México y nuestros hermanos están lejísimos, muchos de ellos, esperando que ellos también nos envíen saludos para que cuando se termine el servicio les enviemos también un caluroso pasavoz, porque la verdad que lo que nos acerca es el mismo Dios. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el tema. Fíjense que, hermanos, yo nunca fui asiduo a jugar fútbol, no me llamaba la atención el famoso deporte. Solamente allá en la secundaria jugaba básquetbol y voleibol, sí. Cómo me gustaban los saques, por ejemplo, que se hacían en el voleibol. Y hermanos, pero con el puño cerrado, ¿no? Para pegarle al balón. Y de igual forma, pues no, repito, no fui de aquellos que, porque a veces veía que los árbitros, pues, hermanos, no daban una en el sentido de darle valor a lo que hacían los jóvenes en ese entonces para darle una puntuación o, en fin, como se llega a ver hasta el día de hoy, de aquellos malos árbitros y que, hermanos, muchas veces son criticados, llámese en cualquier deporte. Ya ven que los mismos deportistas hasta se acercan y les reclaman y, en fin. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de un árbitro, de uno que llega a mediar entre dos cosas como estas. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 y versículo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces existen dos cosas: la amistad del mundo y la enemistad con Dios. Hay dos cosas diferentes. El que uno ame al mundo y, hermanos, la otra parte es la enemistad con Dios. Hay dos partes, pero se necesita quien venga precisamente a intervenir para que ya no seamos amigos del mundo y que tengamos amistad con Dios. Esas cosas son diferentes. Luego entonces hay dos partes aquí. Dice también en Romanos capítulo 8, carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, no se olvide de la idea que estamos dejando sentir. Versículos 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y, hermanos, esto es malo, porque si estamos en la carne, es la carne contra el espíritu. No podemos agradar a Dios. Siempre, por ejemplo, a esta iglesia, que, hermanos, de la cual habla el apóstol Pablo, indudablemente que es el año 60.
En ese año 60, ustedes noten lo que se está diciendo. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, de por sí el hombre quiere estar en contra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de los mandamientos de Dios, de los 10 preceptos? Pero estamos en contra de ellos algunas veces. Y entonces existe la enemistad. Y esto no es agradable a Dios. Dice también aquí, hermanos, en los versículos 5 y 6, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Está como cuando a Pedro, ¿verdad?, se le dice que estén vigilantes, y se quedaban dormidos aquellos apóstoles, no una, dos, tres veces, y entonces el Señor Jesucristo les reclama: sí, tú, Pedro, cuando el Espíritu quiere servirme, mas tu carne está enferma, porque no podía soportar esas vigilias o esas velas. Así también el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está haciendo ver que hay quien se ocupa del Espíritu, y en ese Espíritu hay vida y paz. Sin embargo, quien se ocupa de la carne va a encontrar muerte. A veces le damos lectura así, hermanos, pero ¿qué pasaría? Yo he recibido balazos, y hermanos, vieran qué se siente. 2 veces he recibido balazos, y hermanos, cuando entra la bala se siente calientito, calientito primero, y luego, hermanos, esa bala explota. Y dirán: ¿cómo, hermano, que usted ha sido baleado? Sí, pero en sueños. Ahora, si fuera realidad, no lo estaría contando. Pero es para que nos demos cuenta que, hermanos, esa carne se duele. Esa carne, hermanos, con una herida se duele. Pero el Espíritu de Dios que ha formado en nosotros, ese está vivo. Entonces hay un choque, pero se necesita alguien que venga a mediar, que haga las veces de árbitro entre la carne y el Espíritu. ¿Qué podría ser ese? Pues dice 1 Timoteo en el capítulo 2, carta del apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Entonces quiere decir que cuando muere Jesucristo, con su muerte se paga un rescate por todos y cada uno de nosotros. Se paga un rescate. Perdón, no quiero pensar en lo que se practica hoy, hermanos. Un secuestro y tienes que pagar rescate. No, eso es diferente. Aquí tiene que morir alguien que dice que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando conozco a Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y conozco, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como hombre, como si fuéramos nosotros, aunque dice Isaías 53 que Él, hermanos, murió como oveja, fue llevado al matadero, enmudeció
no protestó, y ahí está el sacrificio que hizo Jesucristo. Pero entonces, hermanos, yo no puedo llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Jesucristo hombre, para llegar a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, todos los hombres llegaban a Dios directamente, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento ya hay alguien que va a mediar, alguien que va a hacer las veces de abogado para que yo, hermanos, pueda encontrar una libertad y para que yo pueda ser perdonado. Ahí está el mediador. Y no puede dar, hermanos, un fallo equivocado. Eso no. Tiene que dar un fallo exacto para nosotros, para los hijos de Dios. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Al último vamos a notar que en el mundo hay muchos hombres que no quieren a Jesucristo, no lo aceptan, en otras palabras. Pero todo aquel que le acepte va a ser a través del conocimiento de una verdad, porque se quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para buscar nuestra salvación? Si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos en el mundo. Hoy es viernes para la gente, un viernes social. Salen de trabajo, se reúnen con sus amigos y en lugar de que les dé el alimento a esos hijos, se gastan ese dinero en alcohol. Pero cuando hay la verdad, cuando yo conozco a uno que va a intervenir en favor de mí, porque nunca será en contra de mí, tiene que ser en favor de mí. Yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque busco. ¿Quién no sabe que se va a morir? Todos nos vamos a morir, hermanos. Y entre más avanza el tiempo, sí, esta vida se extingue. O como dijese el apóstol Pablo, este hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Y eso es lo diferente. Cuando, hermanos, creemos en Jesucristo, y no sé a usted qué deporte le guste más. Cualquier deporte tiene un árbitro. Cualquier deporte. A veces ponemos las noticias, ahí se ven, hermanos, por ejemplo, el fútbol americano. Ahí hay como 5 árbitros. Si vemos las luchas, ahí hay un referee. Si vemos el fútbol, igual, ahí hay un árbitro. Y siempre, hermanos, siempre peleando. Aquí no se trata de pelear, aquí se trata de vencer. Y yo voy adelante porque, hermanos, mi nombre, ¿sí?, el nombre de todos nosotros ya está registrado, hermanos, delante de Dios. Según el apóstol Pablo, dice que estamos, Efesios, dice esta carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Año 64, y Pablo está diciendo, está vivo. ¿Qué está diciendo? Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Él también se adjudica, hermanos, estar en los cielos a través de Jesucristo. Entonces, por eso digo que nuestro nombre se ha reconocido. ¿Cómo se ha reconocido? Pues delante de Dios. Hablamos de un libro, como puede ser este, como puede ser este, pero Dios no necesita libros. Cuando se refiere al libro de la vida, cuando se refiere al libro de memoria, por eso es que creemos en la iglesia que nuestro nombre está reconocido. Pero fácil, como cuando tenemos un lápiz con goma
podemos borrar. O puede quedar ese nombre para siempre. ¿Por qué? Porque, hermanos, hasta cantamos nosotros cuando allá se pase lista. ¿Sí? Heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios conoce nuestro nombre, nuestro apellido, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hijos, por qué luchamos, si, hermanos, estamos aceptando a Jesucristo como un mediador. San Juan 14. Evangelio de San Juan. Abra la Biblia, capítulo 14, y versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo llegar a Dios? Pues a través de ese mediador que es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, si no es a través del mismo Jesús. Y ahí está mediando. Dice 1 de Juan. Ahí está mediando nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguien hubiera pecado, allá, hermanos, el rey David, él no tenía un abogado, decíamos, era la acción directa con Dios, porque David reconocía a Dios. Y ahora Juan está reconociendo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí está trabajando por nosotros. Siempre Jesucristo, su trabajo es, sí, hermanos, que nosotros no nos perdamos, que nuestros pecados sean perdonados, en fin. ¿Quién puede ser mejor? A veces en la vida cotidiana, hermanos, tenemos problemas, muchos problemas, pero yo sé que tengo quien, hermanos, abogue por mí. Y conste que no lo estoy pagando. No sé si se dieron cuenta que una exfuncionaria está en la cárcel. Y ahorita los abogados dijeron, nos retiramos, porque esa persona ya no tiene dinero. Y sin embargo, repito, nosotros tenemos un abogado que no nos cobra, nada más nos dice, nos instruye, en fin. Se preguntaban lo diferente entre licenciado y abogado, ¿verdad? Pues es diferente. Abogado es el que está luchando por nosotros. Es como el hermano Pedro. Bueno, él dice que es abogado. Y como tal, aboga por los demás. Y entonces uno que es licenciado tiene una rama diferente. O entra dentro de varias ramas. Pero, hermanos, ese abogado, repito, ese que está intercediendo por nosotros es solamente Jesús. Efesios 2. Luego, entonces, nosotros le damos lectura a estos versículos. Sí, pero hay que comprenderlos. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, que eres llamado sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais, Efesios, idólatras, sin Cristo. Pero ahora, pues ya tienes a Cristo. Tú
o ustedes los de Éfeso ya tienen a Cristo, ya tienen a un Salvador, ya tienen quien abogue por ustedes, ya tienen quien venga a mediar entre Dios y ustedes. Se tiene como ejemplo a estos, pero Pablo les está diciendo, en aquel tiempo, muchos de nosotros, gracias a Dios, nacimos en la iglesia, muchos no. Y hermanos, a través del tiempo, aquellos que no tenían a Cristo, pues ahora ya lo tienen. ¿Ya? Por eso es que mañana vamos a estudiar, hermanos, cuál fue la función perfecta de Jesucristo. Porque Él fue abogado, decíamos, fue un mediador, pero hermanos, no, tenía una sabiduría que nadie la puede alcanzar en este tiempo. Cualquier hombre es muy difícil que alcance la sabiduría que tenía Jesucristo. Siempre que le presentaban un problema, Él daba solución. Y hermanos, con esa sabiduría sacaba adelante a los mismos judíos y a los mismos gentiles. Porque desde que vino por primera vez, Él ha estado mediando. Dice Job, capítulo 22. Job, capítulo 22. Dice en el versículo 21 en adelante, Job 22, 21 en adelante. Amístate con él y tendrás paz. Prefiero la amistad que la enemistad. ¿Con quién? Con Dios. Y por ello te vendrá bien. Por eso tienes bendiciones si tienes amistad con Dios. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. No hay aflicción en la casa. Y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus promesas. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios? Dios mío, yo te prometo que... Y se queda esa promesa en el aire. Si yo le pago a Dios mis votos, mis promesas, voy a encontrar esa amistad con Él. Y porque siempre... Como decía Josué, sí, la ley estará en mi boca. Por eso es que es de Dios edificarnos, es de Dios que nosotros tengamos, a lo mejor no el oro que deseamos o la plata, pero sí tenemos algo que sobrepuja al oro, que es la ley de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oro, dice el Salmo 19, que sobrepuja al oro. Salmo 19, dice el verso 10, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Si Dios dio riqueza a muchos hombres, pero esos hombres fueron fieles, entonces no es solamente la riqueza material, sino la espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decía? Que debemos buscar tesoro en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra el orín corrompe, la polilla. Me recuerdo, hermanos, que cuando niño, yo creo que a algunos de ustedes les pasó, en ese tiempo las casas
tenían, hermanos, unas maderas atravesadas. Y esa madera se apolillaba. Y a veces estábamos durmiendo y estaba cayendo la polilla. Hagan de cuenta como si estuviera cayendo ajonjolí. Y nada más veíamos ahí. Y luego la madera se empezaba a raer. Pero el oro o la promesa de Jesucristo o la invitación es: busquen ustedes o háganse de tesoros en los cielos, donde está el mismo Jesús, donde Jesús es tu mediador. Así es de que siempre hay que reconciliarnos con Dios, tener a Dios, hermanos, siempre en nuestra mente, pero también a Jesucristo como aquel que va a intervenir para nosotros, para que nos salvemos. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.